Un hombre que siempre hizo el bien vio cómo el fuego y la plaga reducían sus sueños a cenizas en 2 ocasiones, dejándolo en la miseria absoluta mientras su familia lo miraba con tristeza. Muchos dirían que Dios se había olvidado de él, pero lo que estaba a punto de suceder en su camino demostraría que, a veces, el cielo permite que lo pierdas todo para enseñarte que has estado valorando tu esfuerzo mucho menos de lo que realmente mereces. Esta es la historia de Carlos, un hombre cuya fe fue probada hasta el límite y cuyo encuentro con un extraño cambió su destino y el de su familia para siempre. Quédate hasta el final para comprender por qué tus mayores pérdidas podrían ser solo el espacio que Dios está limpiando para entregarte una bendición que no sabrás cómo contar. Empecemos. En un pequeño valle rodeado de montañas, donde el viento suele susurrar historias de esfuerzo y esperanza, vivía Carlos. Era un hombre de manos grandes y corazón noble, conocido por todos como el agricultor más generoso de la región. Carlos no solo cultivaba la tierra, cultivaba la bondad. Si un vecino necesitaba una herramienta, Carlos se la prestaba. Si una familia pasaba hambre, él siempre encontraba un saco de hortalizas para compartir, aunque eso significara apretarse el cinturón ese mes. Su vida giraba en torno a su pequeña finca, su esposa y su hija, a quienes amaba con una devoción que se notaba en cada surco que trazaba en el suelo. Durante años, Carlos trabajó de sol a sol. Su cultivo de maíz y hortalizas era su orgullo, la fuente de sustento que permitía que en su hogar nunca faltara lo básico. Pero un verano, el calor se volvió insoportable. Una tarde de agosto, mientras el sol se ocultaba dejando un rastro rojizo en el cielo, un rayo seco impactó en los pastizales secos que colindaban con su propiedad. En cuestión de minutos, el fuego se convirtió en un monstruo imparable. Carlos corrió con baldes de agua, gritó pidiendo ayuda, luchó contra las llamas hasta que el humo y el calor le ampolló la piel. Pero fue inútil. Desde la colina, abrazado a su esposa y con su hija llorando a su lado, Carlos vio cómo el esfuerzo de toda una década se convertía en carbón y humo negro. La desolación que sigue a un incendio es un silencio que lastima los oídos. Carlos caminaba sobre las cenizas calientes, sintiendo cómo el crujido de la tierra muerta se clavaba en su alma. No quedaba nada, ni una hoja verde, ni una semilla que rescatar. Los días siguientes fueron un túnel oscuro de diálogos internos agonizantes. Se despertaba en medio de la noche, sudando, sintiendo todavía el olor a quemado en su nariz. ¿Cómo voy a alimentar a mi hija?, se preguntaba mientras miraba el techo de su casa. El miedo a la indigencia es una carga que dobla la espalda del hombre más fuerte. Carlos sentía que su identidad como proveedor se había evaporado con el humo. Sin embargo, su espíritu no se quebró del todo. Con una resiliencia que solo poseen aquellos que confían en algo más grande que ellos mismos, Carlos comenzó de nuevo. Pidió algunos préstamos pequeños, trabajó como peón en fincas ajenas para comprar nuevas semillas y poco a poco empezó a limpiar su tierra. Fue un trabajo agotador. Sus manos, ya curtidas, se llenaron de nuevas llagas mientras retiraba los restos carbonizados. Pasaron meses de privaciones, meses en los que su esposa tuvo que remendar la ropa una y otra vez y en los que su hija dejó de recibir los pequeños gustos que su padre solía traerle del pueblo. Pero al final, el verde volvió a brotar. El campo de Carlos lucía más hermoso que nunca. La esperanza había vuelto a florecer y la comunidad celebraba ver al buen hombre ponerse de pie. Pero la vida, en ocasiones, presenta pruebas que parecen ensañarse con los justos. Justo cuando la cosecha estaba a punto de ser recogida, una mañana Carlos notó algo extraño. Al acercarse a las plantas, vio una mancha grisácea que cubría los tallos. En menos de 3 días, una plaga desconocida y voraz se extendió por cada rincón de su cultivo. Era una plaga que pudría el fruto por dentro, dejando una sustancia amarga y oscura que lo hacía absolutamente inadecuado para el consumo. No servía para comer, no servía para vender, ni siquiera servía para alimentar al ganado.
Todo el trabajo de recuperación, todos los préstamos y las noches de desvelo se perdieron de nuevo. Fue en ese momento cuando Carlos cayó de rodillas en medio de su campo infectado. El peso de la injusticia se sintió como una losa de granito sobre sus hombros. Miró al cielo con los ojos llenos de lágrimas y una voz quebrada por la congoja. «¿Por qué a mí, Señor?», gritó al vacío. «Yo he ayudado a los huérfanos, he compartido mi pan con el necesitado, he sido honesto en cada trato. ¿Por qué permites que el fuego me quite lo que tenía y que la plaga me quite lo que construí con mis propias uñas?». La desesperación era un abismo. Carlos sintió por primera vez el deseo de rendirse, de dejar que la tierra se la tragara el olvido. Se sentía humillado, como si su bondad hubiera sido una moneda sin valor ante los ojos del destino. Los días pasaron y Carlos deambulaba por su finca como un fantasma. Su esposa intentaba consolarlo, pero ¿qué palabras pueden llenar un estómago vacío o calmar una deuda que toca a la puerta? El silencio en su hogar era denso, cargado de una tristeza que se podía cortar con un cuchillo. Carlos se preguntaba si Dios se deleitaba en su sufrimiento o si simplemente se había olvidado de que en aquel pequeño valle vivía un hombre que intentaba ser fiel. La duda es el veneno más letal para el corazón del creyente, y Carlos estaba bebiendo de esa copa cada mañana. Una tarde de lluvia ligera, mientras Carlos estaba sentado en un tronco viejo cerca del camino, vio a un hombre mayor que caminaba con dificultad. El hombre vestía ropas que parecían finas, pero estaban cubiertas de polvo, y llevaba una maleta pequeña que parecía pesarle demasiado. Al acercarse a Carlos, el extraño tropezó y cayó al barro. A pesar de su propia amargura, la naturaleza de Carlos se impuso. Corrió hacia el hombre, lo ayudó a levantarse y al ver que estaba exhausto y desorientado, lo invitó a su modesta casa para que se refugiara y descansara. A pesar de que en su cocina solo quedaba un poco de caldo ralo y unos trozos de pan duro, Carlos y su esposa sirvieron al extraño con la misma dignidad que si fuera un rey. El hombre observaba el hogar humilde pero limpio, notaba la tristeza en los ojos de la niña y el cansancio extremo en el rostro de Carlos. Durante la cena, el extraño preguntó por el estado de los campos que había visto al llegar. Carlos, con un nudo en la garganta, le contó todo: el incendio que lo dejó en la nada, el esfuerzo por levantarse y la plaga que acababa de destruir su última esperanza. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Dios no se olvida». Y si disfrutas de estas historias que inspiran, considera suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de fe y superación. Sigamos adelante con el desenlace de esta narración. El extraño escuchó cada palabra con una atención profunda. No interrumpía, solo asentía mientras Carlos desahogaba su alma. Al terminar, el hombre se presentó. Su nombre era Julián, y no era un simple viajero. Era un especialista en biotecnología agrícola y asesor de grandes mercados, que se había perdido tras un problema con su vehículo en la carretera principal. Julián miró a Carlos y le dijo: «Muchas veces lo que llamamos mala suerte es solo una forma en la que la vida nos detiene para que no sigamos por el camino equivocado». Carlos no entendió a qué se refería, pero sintió una paz extraña en sus palabras. A la mañana siguiente, Julián le entregó a Carlos un sobre y un contacto. En el sobre había una cantidad de dinero suficiente para limpiar la tierra profesionalmente y comprar abonos especiales que Julián mismo le enviaría desde la ciudad. Además, le entregó unas semillas de alta calidad, resistentes a la plaga que había azotado la zona. Carlos estaba abrumado, pero lo más impactante estaba por venir. Julián le preguntó a cuánto vendían normalmente sus cosechas en el pueblo cercano. Carlos le mencionó la cifra, un precio que él consideraba justo y que siempre había cobrado. Al escuchar el monto, Julián negó con la cabeza y una sonrisa triste apareció en su rostro. «Carlos, has estado trabajando para enriquecer a otros, mientras tú apenas sobrevives», dijo Julián.
El precio que te pagan es una ofensa para la calidad de tu trabajo. Los intermediarios de este pueblo se están aprovechando de tu humildad. Estás vendiendo tu esfuerzo por menos de la cuarta parte de lo que vale en los mercados reales. Carlos se quedó mudo. Nunca se había detenido a pensar que su necesidad lo había hecho ciego a la explotación. Julián le dio el contacto de un comprador directo, una persona que valoraba la producción orgánica y el esfuerzo de los pequeños agricultores. Con las nuevas semillas, el abono especializado y el conocimiento que Julián le compartió, Carlos volvió a sembrar. Esta vez, el proceso fue diferente. No solo era el trabajo duro, sino el conocimiento y la valoración de su propio esfuerzo. El cultivo creció con una fuerza y una belleza que atraía la mirada de todos los que pasaban por el camino. No hubo fuego, no hubo plaga, solo hubo una abundancia que parecía desbordarse de la tierra. Cuando llegó el momento de la cosecha, Carlos contactó al comprador que Julián le había recomendado. El hombre llegó en un camión grande, revisó la calidad del producto y sin regatear ni un centavo, le pagó a Carlos una suma que el agricultor tuvo que contar 3 veces porque pensaba que era un error. Era más dinero del que Carlos había visto junto en toda su vida. Por primera vez en años, pudo pagar todas sus deudas, comprar ropa nueva para su hija y su esposa y hacer las reparaciones que su casa tanto necesitaba. Carlos comprendió entonces que el incendio y la plaga, aunque dolorosos, fueron las situaciones que lo llevaron a estar en ese tronco del camino el día que Julián pasó por allí. Si Carlos hubiera tenido éxito con sus cosechas anteriores, habría seguido vendiendo su trabajo por una miseria, viviendo siempre al límite de la pobreza sin saber que merecía mucho más. Dios permitió que sus graneros se vaciaran para que él pudiera levantar la cabeza y ver un horizonte más amplio. Su bondad no fue en vano, fue el puente que lo conectó con la persona que Dios envió para abrirle los ojos. La economía de su hogar cambió por completo. Carlos se convirtió en un productor estable, pero no permitió que el dinero cambiara su corazón. Siguió ayudando a los demás, pero ahora lo hacía con la sabiduría de quien sabe que el trabajador es digno de su salario. Su esposa y su hija vivieron con una seguridad que antes era solo un sueño lejano. Carlos aprendió que la fe no se trata de no tener problemas, sino de entender que cada problema es una pieza de un rompecabezas más grande que Dios está armando para nuestro bien. A veces, cuando sientes que todo sale mal a pesar de tus esfuerzos, no es porque Dios te haya abandonado. Podría ser que estás cerrando puertas pequeñas para obligarte a buscar la puerta grande que tiene preparada para ti. Tu valor no lo define el precio que otros quieran ponerte, sino el propósito que el Creador tiene para tu vida. Sigue sembrando con amor, sigue ayudando al que cae, porque nunca sabes si el extraño al que le das un trozo de pan es el enviado que trae la llave de tu libertad financiera y espiritual. La justicia divina siempre llega, y cuando lo hace, compensa cada lágrima derramada con una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Confía en el proceso, porque el dueño de la cosecha sabe exactamente cuándo es el momento de recoger el fruto de tu perseverancia. Si has llegado hasta el final de este video, te agradeceré mucho que des like y te suscribas para más relatos. Gracias por acompañarnos. No olviden que hay más historias como estas. Nos vemos en el próximo video.